Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. Capítulo 4. Suave. Cálido. Como una pesada manta que cubre su cuerpo en pleno invierno. No quería moverse. No quería mover el agradable peso que lo cubría. Ni siquiera quería abrir los ojos a la luz abrasadora que sin duda atravesaba la ventana. ¿Estás despierto? La voz claramente femenina era suave y tranquilizadora. Cariñoso. Protector. Su madre, o tal vez una de sus hermanas mayores. A pesar de su naturaleza burlona, Saffron tenía una innegable vena protectora cuando se trataba de sus hermanos menores. Sin duda, algún día sería una gran madre. La cabeza de Jaune se movió sobre la almohada, girándose hacia el lado que podía ver, que era más oscuro incluso con los ojos cerrados. Su rostro encontró algo suave y cálido. Como una segunda almohada presionando contra su frente. Fue pura felicidad. 5 minutos más, murmuró adormilado. Sintió una mano recorrer sus largos mechones rubios. Está bien. 5 minutos más. Oh. Más si quieres. Más. Seguramente le gustaría más. No quería que este cómodo sentimiento terminara. A pesar de estar todavía medio dormido, Jaune sabía que estaba exhausto. Le dolía el cuerpo como si acabara de entrenar con Croce Amors durante horas seguidas. Habría sido propio de una de sus hermanas dejarlo dormir toda la mañana. Como uno de los hermanos menores de la familia y el único hermano, sus hermanos mayores disfrutaban mimarlo de vez en cuando. Cuando no lo estaban atormentando, eso era. Al final, a menudo terminaba en un intercambio igualitario. Pero una cosa era segura. Si era Saffron quien intentaba despertarlo, necesitaba cortarse las uñas. La forma en que las puntas de sus uñas acariciaron su cuero cabelludo las hizo sentir como un juego de dagas, amenazando con arrancarle la carne del cráneo. Dagas. Desgarrando carne. Cráneo. Imágenes pasaron por su mente. Monstruos horribles. Un brazo desgarrado y ensangrentado. Las mandíbulas desquiciadas de una serpiente gigante. El rojo. La cabeza de Jaune se levantó, casi golpeando la parte inferior de la cama que estaba encima de la suya. La habitación estaba tenuemente iluminada, la única luz provenía de un puñado de velas que colgaban de las paredes. El calor había desaparecido y, mirando a su lado, vio que no había sido una manta lo que lo cubría. Era Ruby. Al menos esta vez estaba vestida. Trató de ignorar la punzada de decepción ante ese pensamiento. Un par de ojos rojos sangre lo observaron con preocupación mientras intentaba ordenar sus pensamientos y recuerdos. Lo último que recordaba era estar en las tierras Grimm, luchando por su vida contra las criaturas de la oscuridad que lo habían rodeado por todos lados. Había un Grimm gigante parecido a un escorpión que por alguna razón lo había rescatado de la serpiente. La serpiente que se lo había comido. ¿Cómo era posible que siguiera vivo? Incluso ahora, unos dedos de un blanco pálido todavía estaban alrededor de su abdomen mientras Ruby yacía a su lado. La mano que había pasado por su cabello era sin lugar a dudas su monstruosa mano negra. ¿Cómo era posible que ella, entre todas las criaturas, fuera tan reconfortante? ¿Tan cálido? Cada suave caricia le hacía querer caer cada vez más en sus brazos, simplemente volver a dormir y descansar. Entonces se dio cuenta de la pregunta más importante. ¿Qué estaba haciendo ella en la cama con él? Había una gran cantidad de preguntas en la mente de Jaune. Decidió preguntar la primera y más obvia. ¿Qué pasó? Su agarre sobre él todavía no se había soltado, y ella parecía no tener intención de hacerlo mientras le respondía. ¿No lo recuerdas? Más y más recuerdos comenzaron a filtrarse en su mente. Tibio. El barco se estrelló. El primer Grimm que había matado y casi lo matan en el proceso. Fue una victoria de corta duración que no pudo celebrarse en ese momento. En una escuela como esta, se preguntó si alguna vez se celebraría abiertamente la muerte de cualquier período de Grimm. Algunas cosas, respondió con sinceridad. Todavía había lagunas en su memoria desde que se desmayó. No tenía idea de cómo había terminado en su cama. Y aún menos idea de por qué Ruby estaba en esto con él. ¿Cómo llegué aquí?
Sintió que Ruby lo agarraba con más fuerza mientras presionaba su cuerpo más cerca del suyo. «¿Montaste un Death Stalker de regreso a la escuela?», le dijo. Había una pizca de asombro en su tono. «No puedo creerlo. Domaste a un Death Stalker y lo usaste para regresar a la escuela. Eso es increíble. ¿Un acosador de la muerte?». ¿Era así el nombre del escorpión gigante que lo había recogido y depositado sobre su espalda? Fue información útil para seguir adelante. Todavía había muchas cosas que él no sabía. ¿Todos los Grimm tenían nombres individuales? Sin duda había más cosas que ni siquiera sabía y que no sabía. Entonces Ruby pensó que había domesticado a la bestia para su propio beneficio. Supuso que no había nada malo en dejarla creer esa pequeña mentira piadosa. Después de todo, no vendría nada bueno si supiera la verdad. Ese sí, estuvo de acuerdo. Era, la mejor y más rápida manera de regresar a la escuela. ¿Quién quiere caminar, verdad? Sí, la palabra fue forzada a través de su garganta, con Ruby casi ahogándose antes de que pudiera salir de sus labios. Jaune nunca había visto a la chica así. A pesar de sus rasgos aterradores, se dio cuenta de que algo la sacudía. Ni siquiera se veía tan triste el primer día que se conocieron. «Ruby, ¿qué pasa?». Las palabras fueron cortadas cuando la chica presionó su cabeza contra su pecho. Sus cuernos lo acariciaron, moviéndose de un lado a otro mientras su otro brazo lo rodeaba. La chica lo envolvió completamente y lo obligó a regresar a la cama mientras sus cuernos continuaban frotándose contra él. «Estaba tan asustada», susurró. «Tenía miedo de que murieras ahí fuera. Que estuvieras demasiado enfermo y te comieran. Y mi único amigo se hubiera ido, estaría solo otra vez». No sabía ella que, de hecho, se lo habían comido allí. Simplemente no había sido digerido antes de que sucediera algo. Antes de que su cuerpo se hubiera quemado con un brillante color blanco dorado, y literalmente se había abierto camino fuera del vientre de una serpiente gigante, Grimm. Aura, tal como Tyrian le había mostrado. Debe haber sido su aura. Jaune no estaba seguro de los detalles del material, pero sabía simplemente por su experiencia con Tyrian que protegía a uno de daños corporales. Quizás incluso curó heridas. Su brazo izquierdo, una vez desgarrado y ensangrentado, ya no le dolía. Parecía y se sentía completamente curado. También estaba el hecho de que Ruby, con toda su superfuerza, no estaba aplastando su cuerpo en ese mismo momento. Si esto hubiera sido un día antes, estaba seguro de que el agarre de la niña habría aplastado huesos y roto órganos. Sin embargo, ahora aquí estaba, simplemente siendo sostenido y abrazado por la niña Grimm. Espera, ¿por qué lo estaba abrazando? Odiaba admitirlo, pero la sensación de su suave cuerpo contra el suyo se sentía bien. «Híbrido Grimm o no. Sabía que eras fuerte», continuó. «Pero todavía no estaba seguro de que volverías con vida». Era evidente que estaba angustiada por la terrible experiencia por la que acababa de pasar. Ella estaba haciendo todo lo que podía para tratar de consolarlo. ¿No debería él hacer lo mismo por ella? Jaune la rodeó con sus brazos, acercando aún más el resto de su cuerpo al de él en el proceso. El acto estimuló a la chica y su agarre sobre él se apretó increíblemente más. Si no fuera por sus largos cuernos, no sería diferente a tener a cualquier otra chica contra él. Nunca antes había estado tan cerca de una chica. En ese momento, sabiendo dónde estaba y a qué se enfrentaba, necesitaba cualquier tipo de consuelo que pudiera encontrar. En este momento Ruby era quizás la única cosa en esta escuela que no quería que lo lastimaran o lo mataran. Su consuelo fue un alivio bienvenido. Si cerraba los ojos, podría fingir que era una chica normal. Una chica normal sin un aterrador brazo esquelético negro. Sin un par de cuernos sobresaliendo de su frente. Solo una chica agradable, cálida, suave y blanda. Dos partes blandas en particular que había visto con sus propios ojos. Se detuvo inmediatamente antes de que esos pensamientos pudieran continuar. «Bat Jaune», gritaba su mente. «No te excites con las chicas monstruosas». «Fuerte», susurró. Brazos fuertes. Los ojos de Jaune se abrieron cuando se dio cuenta de lo que quería decir con eso. Quizás él no era el único que se excitaba en ese momento.
Sus brazos abandonaron su espalda e inmediatamente, sintiéndose repentinamente cohibido por sostener a la niña en sus brazos fuertes como ella lo había dicho. Su cabeza se levantó en respuesta, con una mirada de anhelo y traición en sus ojos. ¿Por qué paraste? Claro, ponlo en un aprieto así. No había nada malo en que una chica, especialmente una chica híbrida de Grimm, le preguntara a un humano normal por qué ya no la abrazaba. Jaune movió su cama y fue suficiente para que Ruby quitara los brazos de su cuerpo mientras él se sentaba una vez más. Se movió para poder plantar sus piernas en el suelo. Ruby también se movió para sentarse junto a él. Tuvo que cambiar de tema rápidamente. O al menos desviar la atención. Ruby. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? El híbrido se llevó un dedo a la barbilla. Los ojos miraron hacia el techo pensativos. Bueno, regresaste anoche. Ahora es de mañana, así que, tal vez 12 horas. ¿Había dormido 12 horas? ¿Qué tan gravemente había resultado herido allí? Más importante aún, ¿cómo pasó de la espalda del Death Stalker a la cama con Ruby? Y más importante aún, ¿por qué Ruby había estado en la cama con él? Todas eran preguntas que deseaba desesperadamente respuestas. El hecho de que todavía estuviera vivo era un milagro para el niño. Algo había sucedido ahí fuera. Algo había decidido que valía la pena salvarlo, pero no podía decirle a Ruby que eso había estado completamente fuera de sus manos. No si quería preservar la ilusión de que era realmente fuerte. Y ahora necesitaba que ella y todos los demás en la escuela creyeran eso. Decidió que intentaría sondearla en busca de información sin salir a admitir sus propias debilidades. Entonces, ¿puedo preguntarte algo? Ella asintió. Seguro. ¿Por qué estabas en la cama conmigo? No quería que sonara como una especie de acusación, pero era una pregunta real y genuina. Tenía que asumir que debido a que estaba de regreso en su habitación con ella había sido la primera en encontrarlo después de que Death Stalker la trajera de regreso a la escuela. Sin embargo, traerlo de regreso a su habitación no significaba que ella tuviera que compartir la cama con él. Oh, eso, dijo con indiferencia. Como si presionar su cuerpo contra el de él no fuera gran cosa. Solo lo hice para protegerte de Blake. Él parpadeó. ¿Blake? Había oído el nombre antes, pero no recordaba quién era exactamente. No podía ponerle cara al nombre. Considerando las apariencias de algunos de los estudiantes aquí, tal vez eso fue algo bueno. Estabas exhausto. No puedo imaginar lo difícil que fue luchar y domesticar a un antiguo Death Stalker y ordenarle que te trajera de regreso a la academia. Bien. Definitivamente había luchado y domesticado. No lo había levantado en absoluto sobre su espalda antes de que se desmayara por el dolor y la fatiga. Así que cuando lo vimos dejarte frente a la escuela no podía creerlo. No solo habías sobrevivido, sino que también habías conquistado a los Grimm. Pero estabas tan cansado de la lucha que no podías defenderte. Sabía que tenía que ser el primero en salir y traerte de regreso para que ella no pudiera atraparte. Consígueme. Y entonces tuve que olerte para mantenerla alejada, continuó, ignorando su pregunta. Si tuvieras mi olor entonces ella no se escabulliría ni intentaría nada. Probablemente. El hecho de que Ruby estuviera siendo tan vaga y esquiva con su explicación no ayudaba. No sabía quién era Blake, pero Ruby la estaba haciendo pasar por una especie de bohemian grimificado. Como si este lugar pudiera empeorar. Ahora tenía que preocuparse por un híbrido llamado Blake que rondaba la noche. Quien aparentemente se aprovechaba de los indefensos. ¿Gracias? Preguntó. Ningún problema. Dijo genuinamente. Ella juguetonamente chocó su hombro contra el de él, y su pequeño tamaño traicionó la fuerza de la que era capaz. Incluso con Aura, todavía dolía. Sin embargo, la solución de Ruby fue algo extrema. Ahora que estaba completamente recuperado, estaba seguro de que no era necesario tomar tales medidas. Si alguna vez hubo necesidad de ello en primer lugar. Aprecio la idea, pero probablemente ya no necesites hacerlo. La parte de, dormir a mi lado. Ella se arrastró nerviosamente a su lado. Ok. Había más que solo su lenguaje corporal.
También podía oír la inquietud en su voz. Lo último que quería era que las cosas se pusieran incómodas entre ellos ahora. No podía permitirse el lujo de distanciarse de su único amigo en esta escuela. Llenar este incómodo silencio sería un primer paso importante para que las cosas vuelvan a la normalidad. Normal. Qué pensamiento tan divertido en un lugar como este. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?, preguntó. ¿Qué hora es? Oh, dijo ella emocionada. Vamos a desayunar antes de clase. Debes estar muriéndote de hambre después de todo lo que has pasado. Solo ahora Jaune se dio cuenta de que no había comido nada desde que llegó a la academia. Se había despertado tarde ayer y había ido a clase sin desayunar. Luego vino su viaje a las tierras Grimm. Finalmente lo regresaron a la academia y durmió 12 horas. Estaba absolutamente hambriento. Sentía que podía comerse una vaca entera él solo. Se puso de pie, lo que provocó que su compañero de cuarto hiciera lo mismo. Eso suena genial, sonrió. Tienes razón, tengo mucha hambre en este momento. Bien. He oído que hoy servirán vaca. Él frunció el ceño. ¿Te refieres a carne de res, verdad? Probablemente fue solo una cuestión de que la niña Grimm no conocía el término real para la carne de vaca. Era carne de vaca, claro. Carne de vaca recién deshuesada. Jaune observó con horror cómo sus compañeros de clase destrozaban los cadáveres de los animales con imprudente abandono. Arrancando la carne directamente del hueso y echándosela a la boca como perros hambrientos. El olor a sangre y muerte llenó sus fosas nasales. Charcos de líquido rojo se acumulaban sobre las mesas y finalmente goteaban sobre el suelo cuando ya no podían contener la gran cantidad de material. Y sin embargo, parecía normal. Al menos para ellos. Ninguno de los híbridos pareció desanimarse por el comportamiento. Nadie cuestionó los métodos en que comían. Ninguno pidió que le prepararan la comida. No. Simplemente había cadáveres de vacas por todas partes, y los estudiantes los comían sin ninguna preocupación en el mundo. La propia Ruby parecía particularmente complácida, moviéndose arriba y abajo en su asiento en lo que Jaune solo podía describir como un baile feliz. Tenía los ojos cerrados y su cabeza se balanceaba suavemente mientras masticaba un trozo de carne cruda. Miró el trozo de carne ensangrentada en el plato frente a él. Incluso habiendo pasado más de 24 horas sin comer, no podía imaginarse comiéndolo. Era como mirar un paquete de carne cruda en casa. Fue simplemente, vil. Y lo más seguro es que eso le enfermaría. No podía permitirse el lujo de enfermarse, sabiendo lo que sabía ahora. ¿Vas a comer eso?, preguntó una voz cercana. Jaune se volvió para ver a Jan mirándolo más allá de Ruby. O más exactamente, al trozo de carne que tenía delante. Su lengua rodeaba sus labios mientras miraba la carne del animal. A veces podía ver destellos del apéndice rosado dentro de los agujeros de sus mejillas. ¿Estaba ella también lamiendo esos? No se lo iba a comer. Entonces no estaría de más dárselo a Jan. Tal vez incluso le ganaría su favor. Puedes quedártelo, ofreció cortésmente. Los dientes de la rubia quedaron al descubierto mientras sonreía. Un brazo enorme se acercó para arrebatar la carne de su plato. Gracias. Un momento después, ella lo mordió y el sonido de la carne desgarrándose llenó sus oídos. Las imágenes, los sonidos y los olores fueron casi suficientes para hacer vomitar al niño. Mientras tanto, Ruby se acercó a la mesa y agarró un hueso largo y grueso de los restos del animal. Lo examinó por un momento antes de volverse hacia su hermana. «Jan, ¿puedes abrirme el hueso?». Jan suspiró audiblemente. «Ruby, te estás haciendo demasiado mayor para que yo siga haciéndolo por ti. Pero siempre lo astillo. Por favor». Otro suspiro se escapó de los labios del híbrido mayor. Agarrando el hueso que Ruby sostenía delante de ella, se escuchó un chasquido agudo cuando Jan rompió el hueso limpiamente en dos. «Bien. Pero sabes que si sigo haciendo esto por ti nunca crecerás». Ruby se burló. «No necesito poder hacerlo solo para crecer. Bebo médula».
Las palabras podrían haber sonado desafiantes si Ruby no hubiera comenzado a succionar felizmente la médula del hueso como un niño disfrutando de una caja de jugo. Sin duda, esa era una forma de obtener calcio. Ella tenía razón en ese sentido. A pesar de los horrores que presenció, el estómago de Jaune todavía gruñía con rabia. Tenía que haber algo, cualquier otra cosa para comer por aquí. Algo para satisfacer su hambre ardiente. O tal vez, simplemente una forma de alterar la preparación de la comida. Entonces, comenzó. ¿Puedo cocinar el mío? ¿O siempre está crudo? ¿Cocido? Ruby cuestionó. ¿Por qué querrías cocinarlo? Sí, estuvo de acuerdo Jan. Cocinar elimina toda la sangre. Sí. Sí lo hizo. Junto con todas las bacterias y virus dañinos que estaban presentes en la carne cruda. Cosas que los híbridos Green no sabían o por las que tenían que preocuparse. Pero los humanos sí. Humanos, Jaune recordó su primer día. Al discurso que había pronunciado la mujer llamada Salem. Estaban aquí para aprender a ser humanos. Infiltrarse en la sociedad humana. Conocer sus costumbres y comportamiento. Ciertamente los humanos no comían como los animales salvajes. No comían carne cruda. No chuparon la médula de los huesos de una vaca. Por tanto, ¿no tendría sentido empezar a comer como humanos? Valió la pena el intento. En este momento era su única opción. Bueno, los humanos cocinan su comida, explicó. No fue muy difícil, considerando que hablaba por experiencia. Y queremos aprender a actuar de manera más humana, ¿verdad? Ruby se quitó el hueso de la boca y sus labios se abrieron con asombro. Eso es brillante, definitivamente deberías preguntarle a uno de los profesores si puedes usar la cocina. Jan tarareó. Nunca antes lo había pensado así. Miró el trozo de carne ensangrentado que tenía en la mano. ¿Cómo lo disfrutan los humanos cuando no está crudo y con sangre? Jaune se rió. He aprendido algunos trucos. Aquí hay poco condimento, diferentes maneras de prepararlo. A veces incluso puedes hacerlo crudo, con un poco de sangre, dependiendo de lo que estés cocinando. Trató de ignorar el brillo hambriento en los ojos de Jan ante la revelación. Mira, por eso Jaune es tan inteligente. Ruby dijo efusivamente. No solo parece el ser humano perfecto, sino que también piensa como tal. Si no supiera nada mejor, pensaría que lo es. Las palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Jaune. No podía dejar las palabras de Ruby flotando en el aire de esa manera. Eso podría abrir espacio para preguntas. No necesitaba preguntas en este momento. Jaune se rió a la fuerza, dándole una palmada juguetona a Ruby en el brazo. Humano, esa es buena. Quiero decir, es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Para mezclarnos con los humanos. ¿Cómo? Escaneó desesperadamente la habitación, pero todo lo que vio fue carne en blanco y negro. Ojos rojos. Nadie más en la habitación se parecía a él. Parecía que nadie más podía, o tenía ganas de exhibir su forma humana como él. Entonces la vio. La respiración de Jaune se entrecortó, aturdiéndolo brevemente. Allí, deslizándose hacia la habitación en medio de la carnicería y la decoración manchada de sangre, estaba una de las mujeres jóvenes más hermosas que jamás recordara haber visto. Rasgos elegantes adornaban su rostro perfecto. Impresionante cabello blanco, ojos azul hielo. Incluso con su vestido negro corto, contrastaba tanto con su entorno que tomó un momento escuchar las carcajadas a su lado. La risa de Jan. ¿Ves algo que te guste?, preguntó la niña divertida. Hay gustos peligrosos, Jaune. Aunque supongo que ella se destaca, dado que tiene menos cosas que Ruby. Jaune negó con la cabeza. No sabía a qué se refería con el comentario de Ruby, pero tampoco le gustaba lo que la chica estaba insinuando. No, no es eso en absoluto. Simplemente no esperaba ver, se detuvo, sin estar seguro de cómo expresarlo mejor. ¿Otro humano? Claro, si quisiera revelar su tapadera, eso sería lo perfecto que diría. Oye, Weiss. Gritó la rubia. Tienes un admirador aquí. Agitó su extremidad gigante sobre su cabeza, lo que provocó que la hermosa chica de cabello níveo mirara en su dirección.
No soy un admirador, dijo más alto de lo necesario, esperando que la chica que se acercaba lo escuchara. Yo solo... Se volvió hacia la fuente del dolor agudo en su brazo. Ruby estaba a su lado, mirándolo con una expresión que no podía leer del todo. ¿Acababa ella de darle un empujón? Ella sonrió inocentemente. Lo siento, Jaune. Solo me resbalé un poco. Estos dos cuernos míos, dijo, poniendo especial énfasis en la cantidad de cuernos que poseía. Como si fuera importante por alguna razón. No podía entender muy bien por qué. A veces son realmente difíciles de manejar. Jaune estaba a punto de responder cuando se dio cuenta de que había llegado otra presencia. El golpe de una bandeja de comida sobre la mesa junto a él le hizo alejarse de Ruby. Allí, a su derecha, Weiss estaba a su lado, con los brazos cruzados y mirándolo de arriba a abajo. Para su horror, su apariencia comenzó a cambiar ante sus propios ojos. Su cuerpo se movió, sus rasgos cambiaron. Su piel se blanqueó. Los ojos cambiaron de un color azul claro y penetrante a un color rojo sangre. Un único y orgulloso cuerno emergió de su frente. Ella no era humana. Ella era un monstruo, como el resto de ellos. Weiss se sentó en el asiento vacío a su derecha y Jaune tragó saliva mientras lo miraba con ardientes ojos rojos. ¿Y quién se supone que eres exactamente? Ella era intensa. Era la única forma que se le ocurría para describirla. Mientras que Ruby era casi inocente en cierto modo y Jan parecía ser un espíritu libre y amante de la diversión, Weiss era todo negocios. Bueno, mi nombre es... Espera un momento, te recuerdo, lo interrumpió ella. Tú eres el de la clase del profesor Callous de ayer. El que estaba demasiado enfermo para pelear. Ella no estaba equivocada. Sin embargo, todavía le gustaría que ella supiera su nombre. Sí, ese soy yo, estuvo de acuerdo con nerviosismo. Mima, este es Jaune. Ruby interrumpió esta vez. Había apenas entusiasmo contenido en su voz cuando lo agarró por el hombro. Regresó a la escuela usando solo esto. Continuó, señalando la espada que colgaba de su cinturón. Weiss miró alrededor de su cuerpo para ver a qué apuntaba Ruby. Ella lo estudió por un momento antes de que sus ojos volvieran a encontrarse con los de él. ¿Qué es eso? ¿Un arma humana? Fue. Ahora que lo pensaba, Jaune no había visto muchas armas normales, a falta de un término mejor. La propia Ruby empuñaba una guadaña que se parecía más al hueso de un brazo humano que al mango de un arma. El monstruoso brazo derecho de Jan era un arma por derecho propio. Se preguntó qué usaba Weiss. Probablemente algo igualmente horrible. No había forma de eludir el hecho de que era un arma claramente humana. Solo esperaba que no fuera un problema demasiado grande. Sí. Lo es. ¿Te abriste camino a través de las tierras Green y regresaste a la academia con eso? Y domesticé a un Death Stalker, añadió Ruby amablemente. Bastante impresionante, ¿no? Intervino Jan. Apuesto a que se lo arrebató a algún cazador al que mató. No hay nada más genial que quitarle un trofeo a un cadáver, ¿verdad? Como para añadir énfasis, arrancó salvajemente otro trozo de carne ensangrentado de la losa que tenía en la mano. Jaune dirigió su atención a la otra arma de Jan. Su escopeta. Ella había. Qué incivilizada, comentó Weiss en voz baja mientras mojaba una cuchara en el plato de sopa frente a ella. Jaune casi se atraganta al ver un par de globos oculares descansando en el caldo en la cuchara antes de que ella lo succionara delicadamente con sus labios. Solo podía esperar que pertenecieran a las vacas y no a los humanos. No estaba seguro de si el comentario de Weiss se refería a los hábitos alimenticios de Jan o a la toma de trofeos de Jaune. En cualquier caso, el rubio le había dado salida. Estaba agradecido por ello y lo aprovecharía fácilmente. ¿Sí? Él aceptó. Algún pobre perdedor despistado pensó que podría ser un cazador. Lo puse en su lugar. En gran medida también era cierto. Lo único que los híbridos que lo rodeaban no se dieron cuenta fue que él era en realidad ese pobre perdedor despistado que quería jugar al cazador. ¿Qué demonios le había hecho pensar que estaba preparado para todo esto? Tenía muy poca formación.
Ni siquiera sabía qué era aura y mucho menos la había desbloqueado. Si hubiera ido a una verdadera academia de cazadores, probablemente habría terminado tarde o temprano como una mancha roja y sangrienta en el pavimento. No es como si hubiera tenido a alguien allí para enseñarle los entresijos y jugar con su secreto. Eso si el personal no fuera lo suficientemente inepto o corrupto como para permitirle infiltrarse. Pero seguramente una escuela como Beacon tenía que tener los profesores más morales y competentes. Bien. Mira, es por eso que es un ser humano tan convincente, dijo Ruby. Se trata más que simplemente de lucir el papel. Es todo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te vistes? ¿Qué comes? ¿Qué armas usas? Ser humano implica mucho más de lo que jamás pensé, y Jaune ya es tan bueno en eso. Incluso puede permanecer en su forma humana todo el día. Por supuesto que era bueno en eso. Él era humano. Sin embargo, si Ruby quisiera seguir alabando sus alabanzas, él no la detendría. Cuanta más gente pensara bien en él, mejor. ¿Es así? Reflexionó Weiss. Antes de que ella o cualquier otra persona pudiera agregar algo al pensamiento, una carcajada familiar llenó los oídos de Jaune detrás de él. Su corazón dio un vuelco, sabiendo muy bien a quién pertenecía. El hombre que tenía el destino de Jaune en sus manos psicóticas. Sabía que no decepcionaría, maestro Jaune. Al darse la vuelta, Jaune vio a Tyrian parado cerca, con los brazos entrelazados detrás de la espalda, mientras su mirada recorría a los 4 estudiantes. Se inclinó ligeramente por la cintura, inclinándose como si deseara compartir algún tipo de secreto solo con ellos. Cuidado con esto, señoras, dijo con aprensión. Es muy fuerte. ¿Querrás tenerlo cerca? La boca de Jaune se abrió. Quería hacer una pregunta sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué diría tal cosa? La risa histérica que siguió cuando Tyrian se alejó le dijo a Jaune que probablemente era mejor no preguntar por qué. Probablemente no habría obtenido una respuesta sensata del loco. Incluso actúa aterrorizado como lo haría un humano cerca del profesor Callous, reflexionó Weiss. Su impresión es impecable. Debo observarlo. Seguro. Actúa aterrorizado. Eso funcionó. Espera, ¿ella acaba de decir observarlo? La respuesta a su pregunta interna llegó muy pronto cuando sintió un dolor agudo en su brazo derecho. Girándose a su derecha, vio como la cabeza de Weiss estaba ligeramente bajada y como la punta de su cuerno estaba a solo unos centímetros de su carne. ¡Ay! Gritó. ¿Acabas de apuñalarme? Puede que lo de Ruby haya sido un accidente, pero lo de Weiss había sido absolutamente intencional. La mirada expectante en sus ojos le dijo que la acción había sido absolutamente para llamar su atención. Y había funcionado. Me sorprende que pudieras darte cuenta, murmuró Jan en voz baja. Jaune realmente no quería saber qué quería decir con eso. Tú, espetó Weiss, ignorando o realmente sin escuchar a Jan. ¿Qué haces este fin de semana? A decir verdad, Jaune no había tenido tiempo para planificar mucho desde que llegó a esta escuela. Sin duda, planificar cómo utilizar su tiempo libre estaba al final de su lista de prioridades. Bien. ¿Vas a enseñarme el secreto para mantener una forma humana perfecta durante largos periodos de tiempo? Exigió. ¿Comprendido? ¿Mantener formas humanas? Ni siquiera era un híbrido de Grimm. ¿Cómo podía enseñar algo que ni siquiera sabía hacer? Bueno, fue interrumpido por la sensación de los cuernos pinchando en su espalda, atrayendo su atención hacia el otro lado. Yo también. Insistió Ruby. Supongo que yo también estoy dentro, añadió Jan. No hay nada mejor que hacer si no hay peleas. Si fuera Ruby sola, él podría haber aplacado sus demandas. Pero Jan Weiss, ¿cómo iba a escapar de este lío cuando estuviera atado a la escuela? No era como si viviera en uno de los reinos y pudiera simplemente salir a la ciudad durante todo el día. Lo único fuera de la escuela eran las criaturas de Grimm. A pesar de haberse enredado con ellos apenas ayer, no estaba seguro de cuál de las dos opciones era más peligrosa. Sintió 3 pares de brillantes ojos carmesí mirándolo. Se encogió bajo sus miradas.
Lo mejor que podía hacer ahora era aceptar sus propuestas y encontrar una salida cuando no estuviera bajo un escrutinio tan aterrador. Sí, claro, estuvo de acuerdo en voz baja. ¿Por qué no? Todavía era solo el desayuno. El día ni siquiera había comenzado realmente todavía. Y, sin embargo, no podía imaginar cómo las cosas podrían empeorar de lo que estaban ahora. Y todavía no había comido nada. Jaune logró alejarse de la mesa. Wei se distrajo cuando los golpes y tragos de comida de Yan arrojaron sangre en su dirección. Wei estaba distraída y presa del pánico por su salvaje cabello blanco, lo que sirvió para que Ruby se echara a reír. Tal vez podría encontrar a alguien con quien hablar, alguien que le dejara usar la cocina antes de que comenzaran las clases. Ruby, Yan, Wei. Esos eran los únicos híbridos que realmente conocía. Yan era el más monstruoso en apariencia, Ruby le seguía de cerca. Wei, tenía que admitir, no era tan extraño. Proporciones normales, un solo cuerno y, ciertamente, rasgos todavía encantadores. ¿Era por eso que le resultaba más fácil parecer humana? Ciertamente tenía que ser la razón por la que la encontraba más atractiva. Aunque, con el calor subiendo a sus mejillas, Ruby también tenía sus encantos. Tú allí. La voz era áspera pero no hostil. Jaune levantó la vista para ver a su piloto original, el hombre oso que lo había traído a esta escuela. ¿Ese sí, señor Reinhardt? Jaune dio un paso atrás y miró al hombre imponente. Debes presentarte en la oficina de Salem inmediatamente. Jaune parpadeó. Azel lo miró impasible. Jaune parpadeó de nuevo. Bueno, al menos no se había referido a ella como una diosa. ¿Debería preguntar, por qué? No. Jaune asintió. Está bien. ¿Dónde? Azel señaló con el pulgar hacia atrás, hacia una escalera. Lo más alto que puedas llegar. Quizás te encuentres con algún Grimm en el camino. Si atacan, los matas. Si puedes. El hombre más grande comenzó a irse, deteniéndose después de unos pocos pasos. Jaune asimiló todo lo que había dicho. No esperes que nadie te tome de la mano aquí, muchacho. Para sobrevivir aquí, debes ser fuerte. Encuentra lo que quieres y lucha por ello. De lo contrario, no harás más que hacer perder el tiempo a todos. ¿Qué quiere él? Jaune quería irse. Al ver al hombre más grande desaparecer por el pasillo, Jaune continuó. Al mirar hacia arriba, vio a qué distancia estaba el último piso. Haciendo una mueca, se puso a trabajar. De vez en cuando, podía ver una de las medusas Grimm flotando por ahí. Nunca parecieron ser hostiles hacia él. Una vez, un par de zarcillos cayeron frente a él, haciéndolo casi tropezar escaleras abajo. Sin embargo, al levantar la vista no vio nada. Con el corazón martillándole en el pecho, continuó su viaje. ¿Qué quería la directora, Salem, de él? Alguien que había creado estos híbridos parecía ser el creador de los propios Grimm. Al menos ahora podría obtener respuestas. A lo lejos, la oscuridad estaba iluminada por chispas. Al mirar hacia adelante, casi no oyó el ruido de algo contra la mampostería de las paredes. Al darse vuelta, no encontró nada detrás de él. El aire suave y cálido se agitó contra su nuca. Jaune se balanceó, girando completamente de nuevo. Su puño golpeó la pared, nada detrás de él. Con los ojos muy abiertos y el corazón palpitante, miró con fascinación su puño ahora brillante y la piedra agrietada que había golpeado. Había algo allí. Algo fue. Él lo sabía. Teuelo. Girando de nuevo, Jaune no encontró nada. Esta vez evitó arremeter de nuevo. Miró por encima del borde, hacia las profundidades de la escalera. Nada más que oscuridad hasta donde alcanzaba la vista. Jaune tragó, necesitando irse. Lo que fuera que Salem tuviera que decirle tenía que ser mejor que esto. Durante todo el camino, Jaune habría jurado que escuchó un clic, casi como si algo se arrastrara por el camino. Sin embargo, nunca espió nada parecido. Lo que Jaune no vio fue una figura que surgía de debajo de las escaleras, lo que no había notado eran los zarcillos afilados que se aferraban tan estrechamente a la piedra.
Unos ojos rojos brillantes lo observaron ascender cada vez más alto, hasta que desaparecieron abruptamente una vez más. Jaune llegó al rellano más alto en bastante poco tiempo, sabiendo que incluso hace apenas un día habría estado exhausto. Ahora ni siquiera estaba sin aliento. Se acercó a las grandes puertas dobles y se preguntó si debería tocar. Su pregunta fue respondida cuando se abrieron, apenas esquivándolo. Ingresar. Lo que más sorprendió a Jaune al entrar, con la cabeza comenzando a inclinarse, fue algo que no había considerado antes. Salem se parecía excepcionalmente a los autoproclamados híbridos, solo que era casi completamente humana. Una mujer de unos 30 o 40 y tantos, con una piel prístina excluyendo sus venas negras y sin un solo rasgo monstruoso en ella. Sin brazos esqueléticos, sin carne faltante, sin extremidades deformes. Ni siquiera un solo cuerno. ¿Hay algo interesante para ti acerca de mi apariencia, niña? Jaune levantó las manos en defensa. ¡No! Quiero decir, no quise mirar fijamente. Solo estaba, Jaune tuvo que calmarse. Él tenía que. Estaba entrando en pánico. Una risa suave llenó la habitación. Tranquila, niña. Probablemente estabas reconociendo en qué diferimos mis hijos y yo en apariencia, ¿verdad? Jaune dio un paso adelante y asintió. Sí. Tienes un aspecto mucho más humano que ellos. Simplemente me sorprendió. Salem asintió, las joyas entretejidas en su cabello se balanceaban con el movimiento. Es un proceso difícil, lo admito. Crearlos no es una tarea fácil. Más de un niño se ha perdido en los charcos de destrucción. Un sacrificio lamentable. Solo uno se ha acercado a mi propia perfección, aunque temo que ella lo haya hecho. Dejé que eso se le subiera demasiado a la cabeza. Parecía tan normal. Tan sereno. Jaune se encontró asintiendo junto con sus palabras, su tono reconfortante e invitador. Parecía tan humana. Solo después de eso se dio cuenta de lo que ella había dicho exactamente. ¿Más de un niño, perdido? Salem asintió. Sí. Desafortunadamente, no todos pueden sobrevivir a un chapuzón en los charcos de destrucción. La mayoría, de hecho, se desgarran instantáneamente. Me imagino que es bastante indoloro una vez que termina. Miró a Jaune con una sonrisa tímida. ¿Qué, pensaste que todos eran literalmente mis hijos? No. Una mirada oscura cruzó por sus rasgos, una que Jaune no quería tocar. No, no tengo hijos propios. Jaune la miró fijamente, sin saber qué decir. ¿Qué podría decir? Quizás te preguntes por qué estás aquí. Ella lo miró. Más allá de lo obvio, por supuesto. Completaste tu papeleo, sembrado para que solo los desesperados como tú pudieran conseguirlo. Tus falsificaciones fueron divertidas y fuiste elegido. ¿Pero por qué? Caminando hacia él, Jaune se dio cuenta de lo alto que era Salem. Fue casi desalentador. Debes desempeñar un papel en la vida de estas chicas, Jaune. Con el tiempo entenderás cuál es ese papel. No te equivoques, estas jóvenes no son monstruos. Nacieron tan humanas como tú, fueron robadas de sus familias en edades muy tempranas. Tienen todos los instintos de un Grimm, pero necesito más de ellos. Se movía como si no tuviera piernas, deslizándose por el suelo sin hacer ruido. Tú serás la clave para su cumplimiento. La prueba final que deben pasar para ver que se haga mi voluntad. Jaune palideció. ¿Qué necesitas que haga? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Sé tú mismo, señor. Ark. Sobrevive, lucha y prospera. No recibirás nada. Debes ganártelo todo. No te equivoques, incluso la joven Ruby te partiría en dos si supiera lo que realmente eres. Para sobrevivir, debes luchar. Para luchar, debes prosperar. Para prosperar, se detuvo, mirando a lo lejos. Jaune siguió la línea de sus ojos, mirando hacia los malditos cielos ennegrecidos de los Greenlands. ¿Sabe qué es aura, señor? Ark. Yo, es una especie de luz. ¿Una luz que viene desde dentro? Salem asintió. ¿Sabe cuál es su apariencia, señor? Ark. Jaune frunció el ceño. ¿Apariencia?
Salem le puso una mano en el hombro. Permítanme demostrarlo. Con un movimiento fluido, le pasó la mano por el pecho. Jaune miró fijamente la extremidad, incrustada dentro de su torso. El brazo que tan limpiamente había desgarrado su armadura y penetrado su carne. El entumecimiento fue lo primero, solo para ser ahuyentado por un dolor cegador y devorador. Ni siquiera podía gritar, tan totalmente que el dolor lo dominaba. Sin embargo, de alguna manera, su voz todavía sonaba, el mismo tono humano y cálido fluyendo naturalmente como si nada hubiera pasado. Cayó de rodillas, con la sangre a borbotones. Su apariencia es amplificación. Un regalo bastante raro, y que resultará invaluable para usted, señor Ark. Si tuviera su aura alta, ese simple gesto no lo habría herido tan gravemente. Sin embargo, está joven. Si actúas rápido, puedes salvarte. Jaune intentó alcanzar profundamente ese fuego nuevamente. Ese poder de oro blanco que había encontrado durmiendo en su interior. Quería explotar, pero no podía simplemente hacerlo. Tenía que curar esta herida. Él tenía que, concéntrate en el dolor. Con eso, la transformación viene atenuada por la llama. La voz de Salem le pesaba mucho mientras encendía la llama blanca. Sin embargo, no fue suficiente. Jaune recordó cómo escapó de la serpiente, concentrándose en la llama, deseando que se elevara más. Deseándolo más caliente. Obligándolo a arder más brillante. Cuando tu carne falle, deja que el fuego te devore desde dentro. Salem continuó, Jaune quemando la herida que ella le había infligido. Finalmente el dolor disminuyó y pudo respirar una vez más. Que entonces tu alma prevalezca, libre para vagar de nuevo. Jadeando, tragándolo, Jaune luchó por levantarse de sus rodillas. Temblando, miró a Salem a los ojos. Tenía la misma pequeña sonrisa y la misma expresión. Muy bien, señor Ark. Mis hijos no son tan refinados como yo, por lo que no tienen el control que yo poseo. Sería mejor para usted si mantuviera su aura alta en todo momento. Concéntrese en su apariencia, porque será lo único que te mantendrá con vida. Sería agradable si pudieras sobrevivir. No es necesario, pero sí agradable. Ella le dio la espalda y miró hacia las tierras Grimm por razones que se le escapaban. Jaune no confiaba en sí mismo para hablar y retrocedió tambaleándose hacia las puertas. Solo un momento. Jaune se volvió, con terror en sus ojos. Salem agitó la mano en su dirección y la placa del pecho se reparó como por arte de magia. Mirando boquiabierto el metal reparado, volvió a mirar a Salem. No sería bueno darles una oportunidad tan obvia, ¿verdad? Una pequeña risa salió de la mujer mayor que se tapó la boca. Jaune notó que la sangre que cubría su brazo también había desaparecido. Usted está despedido. Si Jaune se hubiera caído por las escaleras, no le habría importado. Si tuviera que elegir entre Tyrian y eso, elegiría a Tyrian siempre. Nunca más buscaría voluntariamente una audiencia con Salem. Jaune cerró la puerta detrás de él y dio un suspiro de alivio cuando escuchó un clic al cerrarse. Finalmente se sintió seguro. Lejos de la cafetería. Fuera del pasillo. Y lo más importante, sin la presencia de Salem. Esa mujer le había atravesado el pecho con la mano como si fuera de papel. Como si su armadura hubiera sido de papel. Debería estar muerto ahora mismo. Lo habría sido si ella no hubiera deseado que él buscara dentro de sí mismo para usar su apariencia. Su aura. Para curar la herida ella le había hecho sin ningún esfuerzo. Las clases podrían esperar. No le importaba lo que los demás pensaran de él en ese momento. Si llegó tarde, que así sea. En este momento necesitaba tiempo para recuperarse. Para recoger sus pensamientos y emociones. Unos pocos minutos en la seguridad de su habitación serían de gran ayuda para lograrlo. Luego podría pasar a su primera clase del día y esperar pasar desapercibido durante todo el día tanto para sus compañeros como para sus profesores. El profesor Reinhardt parecía una persona bastante decente. Sabía que Jaune era humano y, sin embargo, no se lo reprochaba. En realidad parecía un hombre justo. Como si quisiera que Jaune tuviera la oportunidad de triunfar aquí. Quizás necesitaría pasar más tiempo con la montaña de un hombre.
para aprender todo lo que pudiera. Luego estaban los profesores Bats y Fall. Todavía no los había leído. Hasta donde él sabía, desconocían su verdadera naturaleza y no estaba seguro de cómo reaccionarían. Lo mejor era guardar su secreto con discreción cuando se trataba de ellos. Y luego estaba el profesor Callous, el psicópata que parecía querer que sufriera. Incluso si el incidente en los Grimlands hubiera sido un procedimiento operativo estándar, el incidente en la cafetería no lo era. No tenía motivos para comentar sobre su fuerza frente a los otros híbridos excepto para ver a Jaune retorcerse. Las palabras habían llamado la atención de Weiss, quien había organizado para ellos lo que solo podía describir como una sesión de estudio durante el fin de semana. El hecho de que Ruby y Jam hubieran decidido acompañarlos solo complicaría aún más las cosas. Y lo peor de todo, todavía no había comido nada. El estómago de Jaune gruñó una vez más, pero todavía no estaba en condiciones de pedir permiso para usar la cocina. No tan pronto antes de las clases. Y ciertamente no estaba dispuesto a comerse la carne cruda que los híbridos parecían disfrutar. Una mirada hacia abajo reveló la forma peluda de Thuey a sus pies. Los ojos grises lo miraron inocentemente. El perro era probablemente lo único en esta escuela que no representaba una amenaza para su vida. Todavía le sorprendía que Ruby, un híbrido monstruoso, pudiera cuidar y cuidaría de un perro viejo normal. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Cuida a un perro. Thuey tenía que comer. Una rápida mirada alrededor de la habitación reveló algo que hace solo unos días nunca hubiera soñado hacer. Sentados en el suelo, en un rincón, había dos cuencos. Uno con agua y otro con comida. No comida humana. Pero al menos no estaba crudo. Jaune se inclinó y revolvió suavemente el pelaje de la cabeza de Thuey. Hola, amigo, dijo en voz baja. Te prometo que esto solo será algo de una vez, pero, ¿crees que puedes compartir un poco de tu comida conmigo? Te lo compensaré una vez que empiece a usar la cocina. Thuey, como era de esperar, no dijo nada. Sin embargo, ciertamente parecía disfrutar los rasguños en la cabeza que Jaune le estaba dando. El chico sonrió. De todos modos, algo del tamaño de Thuey probablemente no comía mucho. Gracias. Normalmente no haría esto, pero estoy un poco desesperado en este momento. Solo necesito algo. Cualquier cosa que me ayude a pasar la mañana. La comida para perros bien podría haber sido un filet mignon para el niño hambriento de esa mañana. Su estómago no tenía excusa para protestar por la comida. Nota del autor. Este ha sido, con diferencia, mi capítulo favorito hasta ahora. Espero que haya sido divertido de leer también. Como siempre, mi agradecimiento a Burkion y Ligningstxu por sus poderes de colaboración. Las cosas no irían tan rápido ni tan bien sin su arduo trabajo. Gracias por leer. Espero que lo hayan disfrutado.